Dios les bendiga. Qué bueno poder estar aquí en esta mañana para hablar de la palabra del Señor. Y eso es lo más importante, ¿verdad? Venir aquí con un corazón dispuesto para adorar al Señor y recibir la palabra que tenga para nosotros. Quiero comenzar leyendo en Hebreos 4, del 1 al 3. Si me acompañan, Hebreos 4, del 1 al 3. Y dice: todavía sigue vigente la promesa que hizo Dios de entrar en su descanso. Por lo tanto, debemos temblar de miedo ante la idea de que alguno de ustedes no llegue a alcanzarlo, pues esta buena noticia del descanso que Dios ha preparado se nos ha anunciado tanto a ellos como a nosotros, pero a ellos no les sirvió de nada porque no tuvieron la fe de los que escucharon a Dios, pues solo los que creemos podemos entrar en su descanso. En cuanto a los demás, Dios dijo: en mi enojo juré, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso, si bien ese descanso está preparado desde que Él hizo el mundo. Vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias por esta mañana, Padre amado. Gracias, Espíritu de Dios, por estar aquí, por tu presencia, Señor. Padre, y en este momento nos ponemos ante ti, Padre, con corazones dispuestos y corazones abiertos para recibir, Señor, el pan de este día, lo que tú tienes preparado para nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener nuestro corazón dispuesto, nuestros oídos abiertos, escuchando, preparados, Dios mío, para que la palabra caiga en tierra fértil, Señor. Padre, y que seas tú el que hables, sea tu Espíritu Santo el que traiga convicción y el que tome control de todo, Señor, lo que digamos y hagamos en esta mañana aquí. Te doy gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Y en la mañana de hoy, si esto me lo pueden subir, lo agradezco, porque yo soy chiquita, pero como quiera está bajito. En la mañana de hoy vamos a estar usando ese texto de Hebreo como marco del mensaje. Y para entenderlo, vamos a estar contestando, tratando de contestar, gracias, algunas preguntas, ¿verdad? A través de la mañana. Y el autor de Hebreo, básicamente, en este capítulo entra en un tema sobre el reposo y el descanso, o descanso, ¿verdad? Se usa el mismo significado, que Dios otorga y que debemos todos esforzarnos para alcanzarlo. Y este tema empieza desde el capítulo 3, ahorita vamos a leer un poquito más sobre el capítulo 3, y él está a través de esos últimos versículos del 3 y en los primeros 11 del 4, tocando el tema del reposo del Señor. Y yo quiero que mantengan unas preguntas en sus mentes a través del mensaje para ir contestándolas en la mañana de hoy. Primero, leímos que él habla de unos ellos, que se les anunció ese mensaje, unos ellos. ¿Quiénes son esos ellos? Que se les anunció pero no escucharon. ¿Y qué implica o qué implicó en ese momento el que no hayan escuchado la noticia que se les dio? ¿Qué fue lo que les impidió entrar en el descanso del Señor? ¿Cómo entonces nosotros podemos evitar lo mismo que sucedió a ese grupo de personas y sí entrar en ese descanso? Y a fin de cuentas, ¿de qué se trata el descanso? ¿Qué es? Y quiero entonces, hoy vamos a leer bastante de la palabra. Quiero que entonces vayamos a ese capítulo 3 de Hebreo y vamos a comenzar a leer desde el versículo 7. Porque aquí entonces vamos a ver cómo el autor da una referencia, un contexto, ¿verdad? Para explicar un poco más de lo que está hablando. Y dice el versículo 7, por eso el Espíritu Santo dice, cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón, como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron aquel día que me pusieron a prueba en el desierto. Allí sus antepasados me tentaron y pusieron a prueba mi paciencia a pesar de haber visto mis milagros durante 40 años. Por eso estuve enojado con ellos y dije,
Su corazón siempre se aleja de mí, rehúsan hacer lo que les digo. Así que en mi enojo juré, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Por lo tanto, amados hermanos, cuidado. Asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Pues si somos fieles hasta el fin, confiando en Dios con la misma firmeza que teníamos al principio, cuando creímos en Él, entonces tendremos parte en todo lo que le pertenece a Cristo. Recuerden lo que dice: cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron. ¿Y quiénes fueron los que se rebelaron contra Dios a pesar de haber oído su voz? ¿No fue acaso el pueblo que salió de Egipto guiado por Moisés? ¿Y quiénes hicieron enojar a Dios durante 40 años? ¿Acaso no fueron los que pecaron, cuyos cadáveres quedaron tirados en el desierto? ¿Y a quiénes hablaba Dios cuando juró que jamás entrarían en su descanso? ¿Acaso no fue a los que lo desobedecieron? Como vemos, ellos no pudieron entrar en el descanso de Dios a causa de su incredulidad. Y aquí nos vamos a detener un poquito para entender esta historia, porque en Hebreos está haciendo referencia el autor a una historia que encontramos en el libro de Números, capítulo 3 y capítulo 4, y también está haciendo referencia al Salmo 95 que escribió el rey David. Y es importante que para entender el mensaje que en Hebreos se está tratando de impartir en estos capítulos, pues tengamos claro qué fue lo que pasó ahí, de qué se trata esta historia, qué fue lo que hicieron estas personas. Así que vamos a hablar un poquito de Números. En ese momento del capítulo 13, capítulo 14 de Números, nos encontramos con el pueblo de Israel, y el pueblo de Israel es esta generación específica, esta generación del pueblo de Israel que salió de Egipto. Estos fueron los originales, los que salieron de Egipto hacia la tierra prometida, hacia la tierra que fluye leche y miel, un lugar de provisión que Dios les había preparado, un lugar de descanso que Dios les había preparado. Y así se los había dicho. En Deuteronomio dice: ahora cada uno hace lo que quiere porque aún no has llegado al lugar de descanso, a la tierra que el Señor tu Dios te da como preciada posesión. Y 2 años después de haber salido de Egipto, este pueblo de Israel se encontraba en la frontera de la tierra prometida. ¿Escucharon ese dato? 2 años. Salieron de Egipto y estaban ahí. Pero algo sucedió. En ese momento, Moisés le dice a 12 personas, a 12 espías: entren a la tierra de Canaán, entren a esta tierra porque necesitamos saber cómo es la tierra, si es fértil, si da buen fruto, cómo es esta tierra. Y otra cosa, necesitamos saber cómo es la gente. Son fuertes, son débiles, están fortificados, ¿cómo son? Y entonces hacen este plan y envían a estos 12 hombres para verificar dentro de Canaán, y están 40 días allá adentro en la tierra buscando evidencia. Este fruto, mira qué grande es, nos lo vamos a llevar para enseñárselo a Moisés y al pueblo. Y hacen esta investigación. Y cuando regresan, le dan un informe, ¿verdad? Porque cuando nuestro jefe o nuestro líder pues nos manda a hacer un trabajo, uno regresa con un reporte, ¿verdad? Pues mira, esto fue lo que yo vi, esto fue lo que pasó. Y ellos vienen con este informe. Y vamos a Números, capítulo 13, versículo 27. Este fue el informe que dieron a Moisés. Entramos en la tierra a la cual nos enviaste a explorar, y en verdad es un país sobreabundante, una tierra donde fluyen la leche y la miel. Aquí está la clase de frutos que allí se producen. Sin embargo, el pueblo que la habita es poderoso y sus ciudades son grandes y fortificadas. Hasta vimos gigantes allí, los descendientes de Anac. Los amalecitas viven en el Negev, y los hititas, los jebuseos y los amorreos viven en la zona montañosa. Los cananeos viven a lo largo de la costa del mar Mediterráneo,
y a lo largo del valle del Jordán. Y brincamos al 32. Entonces comenzaron a divulgar entre los israelitas el siguiente mal informe sobre la tierra. La tierra que atravesamos y exploramos devorará a todo aquel que vaya a vivir allí. Todos los habitantes que vimos son enormes, hasta había gigantes, los descendientes de Anac. Al lado de ellos nos sentíamos como saltamontes y así nos miraban ellos. Este es el reporte que 10 de los 12 presentan a Moisés y al pueblo diciéndole, allí la gente, primero que son gigantes y nosotros somos chiquititos como saltamontes, no tenemos break ante ellos, están bien fortificados, están bien montados, no hay nada que hacer. Para colmo se contradicen porque mira, este es el fruto de la tierra, es una tierra que fluye leche y miel, pero de momento dice, no, todo el que entre esa tierra se los va a tragar vivo. Y entonces entran Caleb y Josué, los otros dos, ¿verdad? De los 12. E intenta dar su versión y decirle al pueblo, tengan ánimo, es posible conquistar esta tierra. Ellos vieron lo mismo, pero le están diciendo, es posible. Pero entonces toda la comunidad empezó a llorar a gritos. Y así continuó toda la noche. Y miren lo que el pueblo empezó a planificar y a decir. Sus voces se elevaron en una gran protesta contra Moisés y Aarón. Si tan solo hubiéramos muerto en Egipto e incluso aquí en el desierto, se quejaban. ¿Por qué el Señor nos está llevando a esta tierra solo para que muramos en batalla? A nuestras esposas y a nuestros hijos se llevarán como botín. ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Entonces conspiraron entre ellos, escojamos a un nuevo líder y regresemos a Egipto. Y quiero que entendamos bien, y quizás lo hemos escuchado anteriormente en varias ocasiones, pero que pongamos un poco en perspectiva a este pueblo. Porque hay 2 puntos importantes que no podemos pasar por desapercibidos sobre este grupo de personas. Número 1, que es el grupo de personas que han escuchado constantemente la promesa de Dios. Dios les había prometido esto. Dios les había prometido una tierra donde Él los iba a llevar, a donde Dios mismo los iba a guiar. Y esta promesa había empezado con Abraham, porque era la heredad que Dios le había prometido a Abraham por su fe y su obediencia. Y después que le hizo esa promesa a Abraham, se la hizo a Isaac. Y después que se la hizo a Isaac, se la hizo a Jacob. Y después se la hizo a Moisés y le dijo, es lo mismo que yo le dije a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y ahora te estoy diciendo a ti, Moisés, que saques al pueblo, que lo lleves ahí, porque yo iré delante de ustedes y los entraré en esta tierra. Y eso el pueblo lo sabía. Y era la tierra que Dios le quería entregar porque Dios tenía propósitos en específico para llevarlos ahí. Primero porque era la promesa que Él había hecho, era la heredad que Él había prometido. Y porque era una tierra donde Él quería dar provisión a su pueblo, donde Él quería dar fruto a su pueblo, pero sobre todo, Dios quería habitar con ellos. Era el lugar donde Dios los llevaba para que habitaran con Él. Para que ahí, como gran nación del Dios Todopoderoso, de Jehová de los ejércitos, el Rey de Reyes, el Dios de Israel, los demás pueblos vieran quién es el Dios verdadero. Porque ahí Él iba a estar. Y ahí ellos iban a descansar. Y número 2, este pueblo era testigo de un sinnúmero de hazañas. A ellos no les faltaban milagros. El mar rojo, el maná del cielo, la columna de nube, la columna de fuego, you name it. Había milagros por todo su alrededor. Esos 2 años habían estado llenos de un milagro tras otro, ni hablar de las 10 plagas y de cómo entonces Dios con mano poderosa, brazo fuerte, los saca de Egipto. Y como si todo eso fuera poco,
También el pueblo podía ver la preparación que Dios había hecho con ellos, porque realmente Israel tenía un buen ejército. Ellos no eran unos blandengues que venían, ¿verdad? Guiaditos como, ¿verdad? Débiles. No, mira, esa gente eran hábiles, eran guerreros, tenían un buen comandante. Moisés era un buen comandante. Sin embargo, cuando los espías vieron lo que vieron, esos 10, fueron cobardes. Y solamente se fijaron en esa parte que tenían de frente. Y cuando el pueblo escuchó lo que los espías dijeron, le dieron más crédito y más peso a lo que ellos reportaron que a la misma palabra de Dios. Y decidieron tornarse a la cobardía, pero peor aún, se tornaron a la incredulidad. Y eso es bien importante, esa palabra. Así que guárdenla por ahí. Y la incredulidad no significa, pues, una duda honesta o un cuestionamiento que en cualquier momento todos nos podemos hacer. De encontrarnos con una adversidad, de encontrarnos de frente con gigantes, de encontrarnos de frente con algo que no esperábamos y decir, wow, espérate, Señor, está difícil. No, incredulidad significa un rechazo a creer que te lleva al endurecimiento de tu corazón. Y de eso es lo que estamos hablando. Y eso fue lo que pasó en este momento. Y básicamente lo que el pueblo decidió fue, Dios me trajo aquí a morir. Todo lo que hemos pasado fue con el único propósito de que en este lugar, aún antes de entrar a la tierra o tratando de entrar en ella, Dios nos matara. Y dijeron, el Dios mismo, dijeron, ¿verdad? Parafraseando lo que ahorita leímos, el de la promesa, el de las grandes hazañas, ese Dios no va a poder mantener su palabra. Básicamente esa fue la conclusión del pueblo. Y aquí vemos las consecuencias de ese momento en el pueblo. Y fueron unas consecuencias muy tristes. Ellos querían regresar a Egipto. Ellos lo que vieron fue, esto no va para ningún sitio. Dios nos trajo aquí para simplemente que muramos. Y esto es lo que sucede. Y a este es el momento donde el autor de Hebreos está haciendo referencia de aquellos a quien se le dio la buena noticia del descanso y no la escucharon, como los que sí la escucharon. ¿Quiénes sí la escucharon? Josué y Caleb. Y en su momento Moisés y Aarón también. Ellos no entraron a la tierra de Canaán, eso es otra historia. Pero sí hubo un puñado que escuchó. Y entonces en el capítulo 14, versículo 26, dice, entonces el Señor le dijo a Moisés y a Aarón, ¿hasta cuándo debo tolerar a esta perversa comunidad y sus quejas en mi contra? Sí, he oído las quejas que los israelitas tienen contra mí. Ahora bien, díganle lo siguiente, tan cierto como que yo vivo, declara el Señor, haré con ustedes precisamente lo que les oí decir. Todos caerán muertos en este desierto, ya que se quejaron en contra de mí. Cada uno de los registrados que tiene 20 años o más morirá. No entrarán a ocupar la tierra que yo juré darles, excepto Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Ustedes dijeron que sus niños serían llevados como botín. Pues bien, yo me ocuparé de que entren a salvo a esa tierra y que disfruten lo que ustedes despreciaron. Pero en cuanto a ustedes, caerán muertos en este desierto. Sus hijos serán como pastores que vagarán por el desierto durante 40 años y de esa manera ellos pagarán por la infidelidad de ustedes hasta que el último de ustedes caiga muerto en el desierto. Puesto que sus hombres exploraron la tierra durante 40 días, ustedes andarán vagando en el desierto por 40 años, 1 año por cada día, y así sufrirán las consecuencias de sus pecados.
Entonces sabrán lo que es tenerme como enemigo. Yo, el Señor, he hablado. Sin falta haré todas estas cosas a cada miembro de la comunidad que conspiró contra mí. Serán destruidos en este desierto y aquí morirán. Dios da un ultimátum. Y esa incredulidad y el endurecimiento del corazón de ese pueblo les costó que, estando ahí en la frontera, a 2 años de haber salido de Egipto, vagaran como viajeros sin rumbos por el desierto 38 años más. Eso está bien duro. Y si hubiesen estado por el desierto con la esperanza de un propósito al final de esos 38 años, no, pero iban a vagar por el desierto porque iban a morir poco a poco hasta que murieran. Ese era el propósito de esos 38 años, que esa generación completa que había sido incrédula y había rechazado el creer en Dios, en confiar en Dios, muriera en el desierto y que sus hijos eran los que iban entonces a poseer la tierra prometida. Les costó divagar 38 años, muriendo poco a poco, y les costó la tierra prometida. Pero quiero que sepan que en ese mismo capítulo, Moisés intercede por el pueblo. Y dato importante, Dios los perdona. Dios dice, yo los perdono. Pero hubo, como quiera, esta consecuencia. Y ahora volvamos a Hebreos 4. Y podemos contestar algunas preguntas, ¿verdad? ¿De quién está hablando el autor? Pues del pueblo de Israel. ¿Y qué fue lo que les impidió entrar a ese lugar de descanso? La incredulidad. Y ahora el autor de Hebreos hace referencia al Salmo 95. Y esta parte es bien importante para nosotros, ¿verdad? Trayendo toda esta historia y todo este contexto a nosotros hoy. Porque dice en el capítulo 4 de Hebreos, a partir del versículo 7. Entonces Dios fijó otro tiempo para entrar en su descanso. Y ese tiempo es hoy. ¿Cuándo es ese tiempo? Ese tiempo es... Lo anunció mucho más tarde por medio de David en las palabras que ya se han citado. Cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón. Ahora bien, si Josué hubiera logrado darles ese descanso, o sea, porque ellos después llegaron a entrar a la tierra prometida. Ellos llegaron a tener el lugar de descanso. No el pueblo original que salió, pero sus hijos sí. Y dice que si Josué hubiese logrado darles ese descanso, Dios no habría hablado de otro día de descanso aún por venir. Así que todavía hay un descanso especial en espera para el pueblo de Dios. Y eso es importante para nosotros por 2 razones. Número 1, porque cuando David dice en el Salmo, y Hebreos también dice, hoy, quiere decir que todavía hay una oportunidad para ese descanso al cual se está refiriendo el autor. Para cada uno de nosotros, ahí entramos tú y yo. Y que en ese momento la tierra prometida era la referencia del descanso de Dios, pero que ahora nos enfrentamos o nos encontramos con otro descanso otorgado. Y número 2, porque hay una advertencia en el Salmo que también hace el autor de Hebreos, y es la de que cuando escuches la voz del Señor no endurezcamos nuestro corazón. En el capítulo 4, versículo 1, nos impulsa a temer el no alcanzar este reposo. Y temer no se refiere a quedarnos en inacción porque tengamos miedo, sino el temor que te lleva a esforzarte por no perder eso que es tan importante. Así que, ¿de qué está hablando aquí ahora el autor? ¿Cuál es
ese descanso de hoy. Si seguimos la línea que Él está siguiendo, en la comparación que Él está haciendo con la tierra prometida, les mencioné que el propósito que Dios tenía para llevarlos ahí era que Él quería habitar con ellos. Él quería estar en armonía con su pueblo. Él quería estar en comunión con su pueblo. O sea, que el descanso que Dios nos está presentando hoy es el de caminar con Él en comunión, en armonía, en la bendición que Él tiene para nuestras vidas, porque estemos dentro de la voluntad de Él, en obediencia y fe con Él. Y es fácil quizás pensar, cuando leemos el texto, por lo menos a mí me pasó al principio, en la eternidad, el descanso del Señor. Sí, nos morimos y estamos con Él eternamente y para siempre, y amén. Pero hay un descanso para hoy. Y es ese reposo de nuestra alma, porque está en paz con Dios y tenemos la paz de Dios. Cuando el ser humano encuentra la relación con el Creador, con su Creador, cuando el ser humano encuentra que a través de Jesucristo tenemos la salvación y podemos reconciliarnos con nuestro Dios, en esa reconciliación, en esa armonía, en esa comunión perfecta con el Padre, encontramos el reposo del Señor. Porque miren esto, en esa perfecta comunión con el Padre, reposamos en la esperanza de la salvación. Porque reposamos del pecado. Porque cuando estamos dentro de la voluntad de Dios, descansamos hasta del pecado. Porque vamos en el camino perfecto de armonía de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y así como Dios quería llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida para habitar con ellos y para allí darles el descanso que necesitaban después de toda su trayectoria, así Dios nos dice hoy, también ustedes tienen la oportunidad de tener un descanso, esta vez espiritual, porque yo habite con ustedes. Porque caminemos juntos, de la mano, en el camino que Él ha trazado para cada uno de nosotros. Pero en ocasiones nos vamos a encontrar, como el pueblo de Israel, ante un momento en el que podemos obedecer en fe o tornarnos a la incredulidad. Y si entendemos bien lo que el autor de Hebreos nos está queriendo decir, él nos está diciendo, velen por tener la fe y por creer como lo hicieron Josué y Caleb, que a pesar de ver lo mismo que vieron los otros 10, su reacción fue diferente porque ellos entendieron que cuando estaban con Dios, cuando Dios era el que iba a estar frente a ellos, cuando Jehová de los ejércitos era el que iba a estar frente a ellos, ellos sí eran capaces. Ellos sí podían conquistar. La diferencia fue entre incredulidad y fe. Porque lo contrario a tener fe y tener incredulidad significa que no tenemos comunión con el Señor. Significa que no tenemos paz con el Señor. Y significa que no andamos en armonía con el Señor. Y ante ese momento de adversidad, sí que nos estremece. Tenemos que intencionalmente decidir, sea el gigante que nos enfrentemos, si vamos a pensar en las promesas que Dios nos ha hecho, si nos vamos a agarrar de los milagros que hemos visto a Dios hacer, si vamos a poner confianza en el Señor en quien hemos creído hasta ese momento que estamos en esa frontera, o si en la alternativa vamos a decidir regresar a Egipto, porque lo que vamos a creer es Dios me trajo hasta este momento simplemente para matarme.
Como mencioné, las circunstancias que vieron Josué y Caleb fueron las mismas. Lo único que ellos las vieron con Dios a su lado. Vieron la adversidad estando en comunión con Dios y por lo tanto se sintieron capaces de enfrentarlas y de salir victoriosos. Y quiero hacer un testimonio. Willy lo mencionó hace como 2 semanas. Que mucho lo entendí haciendo la predicación. Esto empezó como a mitad de julio. Han sido unas semanas bien duras. Y empezó como a mitad de julio cuando Tiago se fracturó el codo. Tiago coge taekwondo. Y yo sé que quizás pueden pensar que como Tiago es tan hiperactivo, bendito, él, pues haciendo una de las suyas, no fue así. A él lo tumbaron mal y se fracturó el codo. Lo tuvimos que llevar al hospital, le pusieron su yeso. Y ahí empezó un tiempo difícil. Obviamente le molestaba, él le picaba y era el calor que tenemos en esta isla con un yeso, él tiene 8 años, fue bien difícil. En medio de eso, como una semana después, Lucas se enferma. Teníamos un viaje planificado a visitar a Soleil. Él, ese mismo lunes que se enferma, llama a la pediatra, le hace un montón de pruebas. Pues mira, tiene un virus, pero si la fiebre se le controla, no hay problema. Ok, se le controló. Martes, miércoles, sin fiebre, nos fuimos de viaje. Allá le volvió la fiebre y le volvió heavy la fiebre. Se puso malo, llamo a la pediatra, busco cuáles son las alternativas de los hospitales allá, pero yo me llevé la farmacia de medicamentos de casa y eso era en el nombre de Jesús y date la pompa, en el nombre de Jesús y tómate esto. Y así pasamos esos últimos días. Nos bajamos del avión y literalmente caímos en la oficina de la pediatra y Lucas tenía pulmonía. Y cuando la pediatra de los nenes se asusta, yo sé que la cosa está difícil, porque usualmente ella es bien relax. Y yo voy allí, echo un 8 y ella, eso no es nada, 24 horas, mira, y así mismo es. Pero cuando ella hace, y así mismo hizo, ok, pues de hecho, lo mandó a radio al hacerle una placa, tenía una pulmonía bastante fuerte. Allí ella le puso 2 inyecciones, le mandó 2 antibióticos y me dijo, si el miércoles, eso fue el lunes, si el miércoles si de aquí al miércoles le da fiebre, lo llevas al hospital. Si no, me lo traes. Pues el miércoles lo llevamos, él se veía mucho mejor. Me dijo, mira, sí, estamos mejorando. Sigue el antibiótico, la semana que viene me lo trae. Ok. A todo esto, pues estamos trabajando, ¿verdad? Pero hay que quedarse con él en casa. Las clases acaban de empezar. Es como que todo este revolú. Y entonces, cuando lo llevamos de vuelta al pediatra, viernes de la otra semana, que ella lo escucha, estaba peor. Había dado hacia atrás. Y me dice, mira, ya llevábamos 3 semanas en esto. Y me dice, es probable que haya que sacarle el agua del pulmón. Y yo la miré y dije, ¿que hay que hacer qué? O sea, con una aguja, sacarle el agua del pulmón. Y me dijo, tienes que repetirle la placa, tienes que llevarlo a un neumólogo y lo tienes que hacer ya. Y en ese momento, yo como que dije, espera un momentito. Dije, Señor, no, esto no puede pasar. O sea, número 1, no puede pasar porque yo no quiero que mi hijo pase por esto. Y número 2, no puede pasar porque si a él le pasa eso, yo tengo que estar allí y yo me voy a desmayar. Así que esto no puede suceder. Porque me pasó con Tiago. Sí, me terminaron atendiendo a mí cuando le pusieron el yeso. Anyway, entonces, yo salí de allí y yo dije, Señor, yo voy a activar la comunidad de fe. Y yo empecé a mandar mensajes a los chats.
por favor oren por Lucas. Esto es lo que está pasando. Y muchos de ustedes empezaron a orar y muchos de ustedes me empezaron a escribir. Y yo empecé a recibir mensajes y mensajes. Y yo dije, Él está en las manos del Señor y esto no va a suceder. Ese lunes le repetimos la placa. Y el radiólogo salió a la sala y me dice, Lucas. Y yo, ajá. Me dice, ese pulmón está sano. Y mi alegría, o sea, y yo decía, Señor, eso fuiste tú. Al otro día fuimos al neumólogo y entonces ahí vino la tormenta Ernesto. Saliendo del trabajo a llevar al neumólogo, pero yo tenía que regresar a mi trabajo. Mi trabajo es de infraestructura crítica, tenemos que seguir. Y el neumólogo, cuando llegamos allí, es en el auxilio mutuo, y literal yo me estacioné al otro lado y yo decía, Dios mío, yo tengo que avanzar porque yo tengo que regresar al trabajo. Y literalmente, hermano, el Señor iba poniendo ángeles, porque yo le pregunto a la guardia y me dice, Diache, estás bien lejos, tienes que caminar un montón, eso es en tal sitio. Y cuando yo le digo, está bien, pues me dice, pregunta más adelante. Pues yo sigo. Me encuentro a una persona que trabajaba allí y me dice, ¿tú vas para tal sitio? Mira, fulano, llévalos a ellos que tienen que ir para tal sitio. Ah, pues sí, vengan, yo voy para allá. Cuando estamos llegando me dice, mira, yo me quedo aquí y hay una señora que sale de la nada y dice, ¿para dónde ustedes van? Ah, pues vengan, yo los llevo. Y así nos fue llevando. Y yo decía, Señor, tus ángeles que has puesto en nuestro camino. Llegamos al neumólogo y el neumólogo ve la placa y dice, aquí no hay nada. Él está bien. Déjame ver el original. Y cuando ve el original me dice, eso estaba bien fuerte. Se acaba ese momento, Lucas está sano. Y ese martes, ahí me da un dolor de cabeza, pero así mismo me pongo hielo, 2 Tylenol, me acuesto a dormir, porque al otro día es la tormenta, pero yo tengo que ir a trabajar. Así que me levanto y sigo todos esos días y digo, Dios, esta asma mía como que está un poquito fuerte. Llega el weekend y digo, debo ir al doctor porque anyway tiene que ver mis laboratorios. Cuando llego al doctor me dice, tú estás a punto de bronquitis. Yo me había enfermado y como no había podido detenerme ni cuenta me había dado, en ese momento Gama se enferma y Tiago se enferma. Y ahí empieza otra semana, donde vuelvo a la pediatra y ella me dice, ¿tú estás aquí otra vez? Y yo, sí, los extrañé. Voy con el chiquito, le da un virus. Todos los virus que tienen nombre fancy salieron negativos. No era micoplasma, no era COVID, no era influenza. Hermanos, pero el virus no se le iba. Y esa fiebre a Tiago le duró de lunes a sábado. Y le bajaba y le subía, y le bajaba y le subía. Y así seguíamos, y así seguíamos. Y el sábado yo llamo a la pediatra y le digo, esto no para. Me dice, ok, antibiótico, prednisona. A todo esto, fuera de la escuela. A todo esto, entrando y saliendo de los trabajos. A todo esto, en mi trabajo, era el 20 aniversario que fue el viernes pasado. ¿Y quién lo organiza? Esta que está aquí. Y teníamos todo el aniversario corriendo. Además del día a día y la predicación. Y yo decía, Señor, yo no puedo más. Pero siempre en mi mente yo me acordaba y yo iba hacia atrás y yo decía, siempre que la adversidad se pone difícil, Dios se glorifica. Dios se glorifica. Y ese era mi empuje. Porque yo me agarraba y pensaba, yo he estado aquí, yo sé lo que es el momento difícil y ponerme histérica y ponerme en estrés y no saber qué va a pasar y querer controlar todo para que después Dios me enseñe. Yo estuve ahí todo el tiempo y te traje hacia el otro lado. Así que decidí, esta yo no la voy a pasar así. Ante la adversidad, yo voy a creer que Dios se va a glorificar. Que a pesar de que yo no lo veo
Él está teniendo cuidado de nosotros. Aunque estemos todos enfermos, Él está teniendo cuidado de nosotros. Que aunque yo no tengo las fuerzas para hacer todo lo que me toca hacer, Dios se está encargando de lo que yo no puedo hacer. Y Dios se está encargando de poner las fichas en su lugar y de poner las cosas que a mí se me han olvidado o que no he podido hacer. Señor, tú las tienes y tú te vas a encargar. Y a través de este mes y medio, así he vivido. Tirándome para atrás y diciendo, Señor, cógeme. ¿Y ustedes saben qué? Dios me cogió. Y hoy yo estoy explotada. Yo necesito dormir como una semana. Físicamente estoy bien cansada, pero en mi espíritu yo estoy tan feliz. Porque veo a Dios glorificarse. Y que cuando la adversidad se presentó, yo pude decir, Señor, es que tú prometiste. Señor, es que ya yo lo he visto cuando tú lo haces. Y descansar en eso. Y eso es lo que yo les quiero compartir. Que podemos tener ese descanso en el Señor hoy, en nuestra vida, durante nuestro periodo aquí en la tierra. No importa la adversidad, porque vieron los espías lo mismo. Y unos se friquearon, no podemos, no, tenemos que regresar. Mira lo que Dios nos está trayendo aquí, ¿para hacer qué? Y se molestaron y pelearon con Dios y tuvieron la consecuencia de ese endurecimiento de su corazón y tuvieron la consecuencia de esa incredulidad. Mientras que Josué y Caleb, al ver lo mismo, dijeron, sí, y aquí está Dios. ¿Qué pasa? Podemos entrar, podemos conquistar y vamos a tener la victoria. Porque andamos en la voluntad de Dios, porque ellos sabían que la voluntad de Dios era que ellos entraran ahí y la conquistaran. Y si Dios así lo había determinado, así iba a ser. Y esa es la diferencia a la incredulidad y al endurecimiento de corazón, del cual Hebreos nos dice, cuídense y exhórtense los unos a otros a no caer como cayeron en el desierto por la incredulidad. Y lo que les está diciendo es, o lo que nos está diciendo es, cuídense de no perder la armonía de caminar con Dios. Cuídense. Recuerden en fe lo que Dios ya ha hecho en ti. Recuerden en fe las promesas que ya Dios dictaminó. Y cuando se acuerden de eso y se agarren de eso, caminen. Porque la fuerza, aunque no sea física, espiritualmente la vamos a tener. Y no nos podemos quedar en la frontera. Y mucho menos podemos regresar de la frontera. Tenemos que entrar, tenemos que caminar, tenemos que seguir, porque Dios va con nosotros si creemos en fe y caminamos en obediencia. Y encontramos el reposo del Señor. Así que termino con esto. Todavía sigue vigente la promesa que hizo Dios de entrar en su descanso. Por lo tanto, debemos temblar de miedo ante la idea de que alguno de ustedes no llegue a alcanzarlo. Y al final, entonces hagamos todo lo posible por entrar en ese descanso. Pero si desobedecemos a Dios como lo hizo el pueblo de Israel, caeremos. Tenemos esperanza. Tenemos que caminar en fe. Tenemos que agarrarnos. No nos quedemos en la frontera. No volvamos hacia atrás. Sí, la adversidad puede estar ahí. Sí, nos va a estremecer. Sí, vamos a tener un momento de decir,
wow, Señor, esta está difícil y no puedo. Y ahí Dios te va a acordar, sí, pero yo sí. Camina. Y caminemos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre amado, por esta mañana, Señor, y por la palabra que tú nos recuerdas hoy, Señor. Gracias, Dios mío, porque todavía tenemos la esperanza de caminar en armonía contigo y la tenemos gracias a Jesucristo. Gracias, Jesucristo, porque podemos tener entrada, porque podemos tener comunión con el Padre. Padre, yo te pido que en los momentos donde nos encontremos en la frontera ante la adversidad, recordemos esta palabra. Señor, que guardes nuestros corazones, Señor, de no endurecerse. Padre, que guardes nuestros corazones, Señor, de la incredulidad, de rechazar el creer en ti. Guárdanos, Señor. Danos la fuerza, Señor, y recuérdanos, Señor, tus hazañas, tus promesas, las habilidades que tú has puesto en nosotros. Y sobre todo, Señor, que caminemos agarrados de ti, pero que caminemos y no volvamos atrás. Por favor, Señor, que podamos recordarlo en este día y en el futuro, Señor, ante cualquier momento. Y gracias, Dios mío, porque tú eres bueno, porque tu misericordia se extiende, porque nos alcanza a cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.